A ver, hay historias que simplemente cambian el mundo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si una de las más influyentes de todas no se hubiese escrito a pesar de una catástrofe, sino gracias a ella? Justo de eso vamos a hablar, de cómo un acto de destrucción, pero de aniquilación total, fue lo que provocó, lo que catalizó la creación de la Biblia hebrea. Para entender esto, imaginemos la escena. Estamos en Jerusalén. La ciudad sagrada está en llamas. El templo de Salomón, que era el corazón espiritual, el centro de toda una nación, está siendo reducido a escombros por el ejército babilónico. Es el fin de una era, el fin de un reino, el fin de la idea de un Dios atado a un lugar. Y aquí está la paradoja que vamos a explorar. Porque de estas mismas cenizas, de esta destrucción absoluta, surgió algo completamente nuevo. Algo que, con el tiempo, demostraría ser más resistente que la piedra y más duradero que cualquier imperio. Una fe reinventada, no en un templo, sino en un texto. Ok, para entender este momento tan crucial hay que tener algo claro. No fue una sola caída catastrófica, sino dos. Fueron como dos actos de una misma tragedia que, sin saberlo, prepararon el escenario para la increíble transformación que estaba por venir. Primero, viajemos un poquito más atrás en el tiempo. Nos vamos al Reino del Norte, que era próspero, pero estaba profundamente dividido. También se le conoce como Israel o Samaria. Bueno, para que nos hagamos una idea, en el siglo VIII a.C., el Reino del Norte era una potencia. En serio, superaba a su vecino del sur, Judá, en todo: población, riqueza, fuerza militar. La arqueología, de hecho, nos muestra que tenían una burocracia súper sofisticada. Pero, como suele pasar, debajo de esa fachada dorada, las cosas estaban pudriendo. Había profetas, como Amós, que ya lo denunciaban. Una sociedad con lujos increíbles para unos poquitos y una opresión brutal para los pobres. Y no solo eso, la fe misma era una mezcla, ¿no? El culto a Yahvé, sí, pero conviviendo con otras deidades. Era, como se dice, un gigante con pies de barro. Y entonces, desde el este, apareció la gran amenaza externa, el imperio neoasirio. Eran temidos por su brutalidad militar y por una política que era, la verdad, aterradora: las deportaciones masivas. Estaban diseñadas para aniquilar por completo la identidad de los pueblos que conquistaban. Y al fin, fue rápido y absoluto. Samaria cayó, y su población fue deportada y dispersada por todo el imperio. La estrategia siria funcionó a la perfección. Su identidad nacional y religiosa fue totalmente desarticulada, mezclada con otros pueblos hasta desaparecer. Pero aquí, atención, ocurre algo crucial. No todos fueron deportados. Muchísimos huyeron hacia el sur, al reino de Judá. Y estos refugiados no llegaron con las manos vacías, para nada. Trajeron consigo sus tesoros más preciados, sus historias, sus tradiciones literarias, los relatos de los patriarcas, la gran saga del Éxodo. Todas esas narrativas, que habían nacido en el norte, ahora encontraban un nuevo hogar en el sur. Ahora pasemos al segundo acto de esta tragedia. Con el norte ya destruido, todas las esperanzas estaban puestas en el pequeño reino de Judá. Pero claro, un nuevo imperio se estaba alzando en el horizonte. Por un brevísimo momento, pareció que las cosas podían cambiar. El poder asirio se estaba desvaneciendo y el rey Josías de Judá vio una oportunidad de oro. Su sueño era reunificar a todo el pueblo hebreo bajo su mando, con Jerusalén como la gran capital. Y para eso lanzó una reforma religiosa muy ambiciosa: centralizar todo el culto en el templo, presentándose a sí mismo como un nuevo rey David. Pero ese sueño se hizo añicos. En el 609, Josías murió en batalla. Poco después, el nuevo poder dominante, Babilonia, llegó. Primero, en el 597, se llevaron a toda la élite del reino en una primera deportación. Y finalmente, después de una última rebelión desesperada, llegó la catástrofe total en el 586. Jerusalén fue arrasada, y el templo, el centro de su universo, destruido. Y ojo, esto no es solo un relato bíblico. Tenemos pruebas arqueológicas concretas, como estas tablillas babilónicas que registran las raciones de comida que se le daban al rey Joaquín de Judá en el exilio. Es un eco tangible de este momento tan traumático, que conecta la historia con la realidad que vivieron. Bueno, y aquí es donde la historia da un giro totalmente inesperado, porque la destrucción total no fue el final, sino el crisol donde todo se forjó de nuevo. En el exilio, allá en Babilonia, los supervivientes se enfrentaron a una crisis existencial que los obligó a reinventarse por completo. La pregunta que lo consumía todo era esta: ¿cómo sobrevive una fe cuando su corazón físico, el templo, ha sido arrancado de raíz?
Si se suponía que Dios vivía en el templo y el templo ya no existía, ¿eso significaba que Dios había sido derrotado? ¿Que el pacto estaba roto? La fe de todo un pueblo estaba literalmente al borde del colapso. Lo que hicieron a continuación fue radical. Primero, aceptaron la crisis. No había de otra. Luego, la reinterpretaron. La catástrofe no fue una derrota de su Dios, sino un castigo por su propia infidelidad. Y esto los llevó a una idea revolucionaria. Su Dios no estaba confinado a un edificio en Jerusalén. Era un Dios universal que podía ser adorado en cualquier lugar. Y claro, si no tenían un templo, necesitaban un nuevo centro. Y ese nuevo centro iban a ser sus textos sagrados, la ley, los profetas y sus historias ancestrales. Así, el trauma se convirtió, de una forma bastante paradójica, en el motor de la renovación. La pérdida de todo lo material los forzó a construir una identidad basada en algo que nadie les podría quitar nunca: sus ideas y sus relatos. Y esto nos lleva al resultado final de toda esta increíble transformación, un legado que iba a cambiar la historia de la religión para siempre. El judaísmo, tal y como lo conocemos, nació aquí. Justo en este momento. Pasó de ser una religión de un lugar, de sacrificio y de ritual en un templo, a ser una religión del libro. La identidad ya no estaba en la geografía, sino en una narrativa compartida. Y aquí está el punto clave de todo. Una fe anclada en la piedra, como el templo, pues demostró ser vulnerable a la destrucción. Pero una fe anclada en las ideas, en el libro, se volvió portátil, indestructible. Se convirtió en una fe que podía sobrevivir y prosperar en cualquier rincón del mundo. Fue precisamente en Babilonia donde los escribas empezaron esa tarea monumental de recopilarlo todo: las historias del norte que trajeron los refugiados, las tradiciones del sur, las leyes, las profecías. Las editaron, las reescribieron y las unieron para crear una gran narrativa que explicara quiénes eran, de dónde venían y cuál era su propósito. Este fue, literalmente, el nacimiento de la Biblia hebrea. Así que la próxima vez que pensemos en la Biblia, vale la pena recordar que no es solo un texto antiguo, es mucho más que eso. Es un monumento que nació de las cenizas, un testimonio de cómo una comunidad, al borde de la extinción, descubrió que la forma más poderosa de reconstruir un mundo no es con ladrillos, sino con palabras. Y esto nos deja con una pregunta fundamental: ¿Cómo es posible que una historia se vuelva más fuerte y duradera que la piedra misma?